Muy buenas amigos, soy Tilop y hoy vamos a estar con un pequeño video tutorial. Cuando tú quieres poner unos audios, unos GIFs super chulos en tu directo para que la gente vaya interactuando contigo, poniéndose cómo se siente, por ejemplo, un típico F, un GG, audios que tú pongas como buen juego, cosas así por el estilo. Tenemos esta aplicación que es espectacular, llamada Triggerfyre. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Pues te invoca esos comandos con escribir en el chat, lo único que solamente para Twitch. Con escribir en el chat, exclamación, el comando que sea que tú programes y como tú lo hagas. Puedes ponerlo por punto de canal, puedes ponerlo por lo que tú quieras. La única condición que para ponerlo por punto de canal tienes que tenerla afiliada, porque si no, no vas a hacer nada. No se te olvide dejar en los comentarios cualquier otra duda que tengas y cuando tenga un momento te haré un tutorial. Venga chicos, vámonos con nuestro vídeo. Bueno, empecemos por acá. Primero, esta es la página, Triggerfyre. ¿Ves? Muy sencilla, solamente le das a Login with Twitch, ¿listo? Te logas con tu Twitch, espera un poquito. Empecemos por la primera, imágenes. Imágenes, aquí tú puedes poner cualquier tipo de imagen, un GIF, lo que tú quieras. Yo por ejemplo tengo, mira, anfibio, F, se marchó, de nada, pensando en Molga y pica pica. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, vámonos con el de se marchó. Tú pones acá, exclamación, el nombre del comando, customizas a quien tú quieres dejar que use el comando, por ejemplo, todo el mundo, suscriptores, fundador, VIP, moderador, brokers o custom que tú customizas a quien tú quieres. Por ejemplo, este yo lo tengo solo para suscriptores, fundadores y brokers. Luego el tiempo de refresco, que es user cooldown, es el tuyo y global cooldown es de todo el mundo, principalmente. Luego el tamaño, este sí te digo que lo pongas bajito porque si no te va a salir en toda la pantalla gigante y a veces no es lo que queremos. Yo lo pongo random porque me gusta mucho que sea una posición random en el meme. La duración, si quieres puedes ponerle un sonidito, que lo puse, mira, un comando aquí de voz, hecho por mí. El volumen, depende de qué tanto se escuche. Yo lo que te recomiendo es que lo vayas probando y en tu Streamlabs, en tu OBS, donde lo uses, para ver cuál es el mejor rango de sonido para ponerlo. Luego está la configuración avanzada, que por comando, qué usuarios vamos a ignorar, qué usuarios vamos a permitir. El problema es que si pones cualquiera de estas opciones, estas acá las pierdes. Todas estas. Es decir, si pones aquí que nada más lo puede usar Tilop Gamer, entonces no puedes poner acá que la voy a usar los suscriptores. No te deja. Es lo único. Pero bueno, tú lo vas configurando a como tú quieras. Perfectamente. Pues eso, te vienes acá, subes la imagen, upload, o subes el vídeo, upload, o subes el sonido, lo que tú quieras. Subes cualquiera de las tres cosas para configurar como tú quieras, ¿vale? Entonces, luego que le das listo, le das a save y ya. Puedes ponerle una posición específica, porque si quieres que salga encima de tu cara algún GIF en específico, puedes hacerlo perfectamente, te lo permite. Vale, eso sería con los GIF. Los vídeos es casi lo mismo, solo que yo no tengo porque yo prefiero GIF. Pero puedes hacer vídeo con un GIF poniendo el sonido, como yo he hecho aquí con ese marchón. Los sonidos son comandos de voz únicamente, de la misma forma, la misma tipo de configuración, ¿ves? Y ya, más nada. Lo único que solo te deja poner comando de voz. Luego OBS. OBS es una cosa muy llamativa para mí. Por lo menos le das a crear. Tú pones aquí cómo se escribe el comando, si es por puntos, mira. La única cosa de los puntos es que tienes que poner exactamente el mismo nombre que le has puesto en el comando de los puntos, tienes que ponerlo acá. Es lo único. Y con esta acción te permite usarlo de las dos formas. Con comando de voz, con comando de chat y con comando de puntos. ¿Ves? Así puedes usar los dos. Si no le dejas esto, te bloquea esta opción. Y ya. Entonces, ¿qué hace esto OBS? Que es muy chulo. Lo único que tienes que usar OBS, es el único problema, es que, mira, te permite aquí decir, mira, pues, que use la escena. Primero que todo, tienen que darle a conectar. Conectar todo en el OBS. Por si es muy importante. Luego vienen acá y le dan aquí a conectar con la escena, por ejemplo, chatting. Pa. Entonces, cuando pongan este comando, se va a ir a la escena de chatting. Y aquí pone el nombre que ustedes quieren, test. Y ya. Con eso, cuando lancen este comando o este punto de canal, va a irse a la escena de test. Eso es lo bueno con OBS, que puedes conectarlo y hacer este tipo de cositas. Que no queda nada mal, nada mal. Luego está el Groups.
El Groups también es una cosa muy chula. Yo no he llegado a poner ningún comando, pero quiero hacerlo. Uno con chistes, poner cada uno de los chistes y la probabilidad con que salgan, ¿ves? Tú vas poniendo acá 75% tal chiste, 20% que salga este, 20% que salga el otro. Luego, lo mismo, quién es, si es por punto de canal o no, y poco más. Pero ves, tú puedes agregar aquí cuantos tú quieres. Trigger 3, que salga de nada. Y listo. Ahora, me preguntan, oye, Tiro, pero ¿cómo pones estos GIF, estos audios en tu directo? Pues mira, te vienes acá, copias el link perfectamente. Luego te vas a tu OBS, por ejemplo, aquí lo tengo, ¿ven? Y le das aquí al más. Vas a poner una escena de navegador, le pones el nombre que tú quieras, Trigger Fighter, ¿vale? A aceptar, y aquí pones el link que acabas de copiar. Y ya. Con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Le das a aceptar y entonces aquí van a salir los comandos cuando la gente lo lance o lo escriba en el chat. Un detalle súper importante, después que tú tienes en tu Streamlabs, en tu OBS, donde sea que tengas tu página web de Triggerfire, cuando tú haces algún tipo de actualización y estás probando directamente con el OBS abierto o el Streamlabs abierto, tienes que agarrar e irte al que tú creaste, el Streamlabs, irte a configuración y darle a actualizar la caché de la página actual. Si no lo haces, no te va a salir el GIF que hayas colocado nuevo, las nuevas propiedades que hayas colocado, no te va a salir nada. ¿Por qué? Porque tienes que actualizar la caché para que esos nuevos cambios se acoplen a la página web que tienes acá. Y bueno amigos, esto ha sido todo, espero que te haya gustado mucho mi video tutorial, no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. Chao, hasta luego chicos.